¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos al curso de Formación Ciudadana y Cívica. Soy el profesor Alexander Ugalde Barrientos y vamos a desarrollar un tema importante. Hablaremos sobre el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes saben que el Poder Ejecutivo, así como el término, este término fue por primera vez expresado por el famoso ilustrado Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes. No lo olvide, ¿ya? Antes de ello ya existía el Poder Ejecutivo, pero no se le denominaba así. Quien da el nombre de Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo es Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes. Muy bien. Ya, por ejemplo, retornando a lo que era Grecia, en Grecia vamos a encontrar el Poder Ejecutivo con el nombre en cada, bueno, de diferente manera. Por ejemplo, en lo que es Atenas le conoceremos como arcontado. Por ejemplo, al Poder Legislativo se le conoce como boule. Al Poder Legislativo en Esparta se le conoce como Jerusia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre ha estado predominante en muchas culturas, en muchos imperios, pero no se los denominaba, no se lo conocía en tal sentido como Poder Ejecutivo. Entonces, enmarcándonos un poquito más de ahí, vamos, por ejemplo, a Roma. En la República Romana, durante la República Romana se escogían dos gobernantes que representaban al Poder Ejecutivo y eran cónsules. 2 cónsules cada año para gobernar Roma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sin embargo, el Poder Legislativo allá se denomina Senado. Ok, acá lo conocemos como Congreso o Parlamento. Bien, el Poder Ejecutivo Nacional es el órgano ejecutivo del Estado peruano. Se trata de un órgano unipersonal, piramidal, obviamente, que se encuentra en la cabeza ya del presidente de la República del Perú. O sea, ya la cabeza de esa pirámide es el presidente del Perú. Funcionario que debe ser elegido cada 5 años por sufragio directo, ya secreto, universal y obligatorio. Bien, a partir de los 18 años. ¿Hasta qué edad, jóvenes? 23, 24. No, vamos a elegir a los presidentes desde los 18. ¿Hasta qué edad tienen derecho a votar? Obligación, mejor dicho. 60. Voto desde los 70. Muy bien, punto para ti. Hasta los 70. No lo olviden, ¿ya? Voy a anotar los puntajes. No se olviden, votamos desde los 18 hasta los 70 años, obligatoriamente. Entonces, lo que tenemos que entender, puede haber doble vuelta también, pues. Eso dependiendo de la elección, ¿no? Depende de la acogida, todo eso. Entonces, avancemos. La presidencia del Perú es ejercida por un periodo de 5 años, sin posibilidad de reelección inmediata. Por si acaso, no hay reelección inmediata. En esta Constitución del 93 contemplaba la reelección inmediata. Durante el mandato de Alberto Fujimori, él había modificado eso y dijo, no, que tiene que haber reelección inmediata. Por eso ha sido elegido presidente durante 3 oportunidades, imagínate. Pero sin embargo, el 2000 el Congreso disuelve eso y dice, no, a partir de ahí ya no va a haber elección inmediata. Ha habido una modificación, ya una reforma constitucional en la que se quita eso, ¿no? Y creo que es lo más correcto porque no puede haber elección inmediata. Y este año, el año pasado, en 2019, se establece la suspensión de lo que es la reelección inmediata de congresistas. Eso también es muy bueno porque teníamos congresistas eternos de 20, 25 años que obviamente no hacían nada por el Perú tampoco. La presidencia del Perú es ejercida por un periodo de 5 años sin posibilidad de reelección inmediata, ya sabes, ¿ya? Luego de un periodo constitucional como mínimo, quien haya ejercido el cargo puede volver a postular, por si acaso, no hay ningún problema. El cambio del mando se realiza cada 5 años, ¿ya? El día 28 de julio en el Congreso de la República, nada más. Cada 28 de julio, después de 5 años, vamos a ver, obviamente, la posesión de un nuevo presidente. El actual presidente constitucional, por si acaso, de la República del Perú, ya ha sido prácticamente, es Vizcarra desde el 23 de marzo de 2018, no lo olvides, ¿ya? Quien, siguiendo la línea de sucesión presidencial, asumió el mando luego de que fuera aceptada la renuncia del hasta entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, debiendo completar el periodo presidencial iniciando el 28 de julio del 2016 hasta el 28 de julio del 2020. Nada más facilito, ¿se encuentra?
Hasta el 2021 nuestro presidente va a estar en el mando. Después de eso tendrá que juramentar otro presidente. Pero no que iba a haber elecciones presidenciales más antes, profesor. Claro, va a haber elecciones más antes, pero igual va a ser posesionado el 28. ¿Entiendes? O sea, las elecciones obviamente van a ser más antes, hasta medio año, inclusive antes. Pero si no, la posesión está establecida en la Constitución cada 28 de julio. No puedo posesionar yo el 28 de junio, exceptuando, o sea, en caso, por ejemplo, de que, como ha pasado en el caso de Kuczynski, él ha sido de alguna manera vacado, ¿ya? Se dio la vacancia presidencial por actos de corrupción. Entonces, inmediatamente se da la vacancia y no, pues no vas a esperar al 28, ¿no? O sea, dependiendo de las circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Muy excelente. Ahora, el Poder Ejecutivo ya está encargado de cumplir la función ejecutiva a través de los actos de gobierno que controlen un carácter político. Está constituido ya por el presidente de la República, los vicepresidentes. A ver, pregunta para ustedes, ¿cuántos vicepresidentes hay? 1 A ver, vamos. o 2. 2. 2. A ver, 1 o 2, piensen, ¿ah? 1, profesor. Piensen, chicos, 1 o 2, repito, no hay tiempo. Del Congreso sería Mercedes Arauz, que sería 2, creo, profesor. 1 nomás, bro. Bien, escúchame bien. Según la Constitución Política del Estado, debe haber 2 vicepresidentes. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, obviamente, las circunstancias en la actualidad no se dan de esa manera, ¿no? Pero, ¿cuántos vicepresidentes debe haber? 2, profesor. 2, ahí está, muy bien. Fuera del presidente del Consejo de Ministros. Fuera, estamos hablando, tenemos 2 vicepresidentes fuera del Congreso, del presidente del Consejo de Ministros. Eso según la Constitución, por si acaso. Entonces, yo por eso tengo dudas, voy a leer sobre el Poder Ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Está en la Constitución Política del Estado y en la estructura del Estado. ¿Ya? Está en el título 4. Continuemos. El presidente de la República es el jefe del Estado y personifica la nación, no te olvides. Si te dicen el presidente personifica la nación, no, ¿cómo pues la nación? No. El presidente personifica la nación, no te equivoques. Si marcas así es correcto. ¿Ya? Desarrolla las funciones de jefe de Estado. A su vez, como jefe de gobierno, es quien dirige la política gubernamental y representa los intereses permanentes del país. Así de sencillo. Requisitos. Ser peruano por nacimiento, no tener doble nacionalidad. Por si acaso ahí no, que yo soy acá, que como ha habido duda con Fujimori, que si era japonés o si era peruano. Entonces, cuando hay este tipo de dudas no debe ser elegido. No sé cómo en tal sentido ha sido elegido Fujimori. ¿Ya? Esto por si acaso es un mandato, inclusive desde la Constitución del 70 y... A ver, vamos con la Constitución antecedente del 93. ¿Cuál es la Constitución que antecede? 1973. A ver, piense bien. 69. Piensen. Qué vergüenza. 1886. Muchas te has ido, hijo. 1933. ¿Cómo te has ido a 1900? A ver, 1800. Vamos de nuevo ya. 1933. 1979. Muy bien, excelente punto para ti. ¿Estamos de acuerdo? No podemos fallar en algo tan facilito, jóvenes. Estamos fallando en cosas fáciles. Entonces, mira, requisito para ser presidente es primeramente ser peruano de nacimiento, ¿ya? Ser peruano de nacimiento. Y no tener doble nacionalidad. Eso lo establece inclusive la Constitución ya de la República del 79. Porque recuerden que la Constitución del 93 ha conservado muchos artículos de la Constitución del 79. Muchos, así, con coma y todo lo han copiado. ¿Ok? Simplemente que esta Constitución del 93 simplemente se había cambiado algunas cosas para que esté a favor del partido de gobierno en ese momento, ¿no? Pero sin embargo se han ido modificando muchos artículos que han ido favoreciendo, pero sería bueno una reestructuración de todo eso. Ahora, tener más de 35 años, no te olvides, quiero ser presidente de 35 años, pero sin embargo el presidente más joven del Perú, ¿quién fue? Alan García. José Agüero. Salaverry. Salaver, muy bien, Alexander, puntaje para ti. Salaver,
El presidente más joven del Perú fue Salaverry. Hemos hablado, señores, en Historia del Perú. Con 29 años. A los 29 años. ¿Sí o no? Él prácticamente el día de ayer hablamos. Este señor había de alguna manera castigado rotundamente como ningún presidente a todos aquellos corruptos. Muy bien. Fusilaban, ahorcaban a los corruptos, a los ladrones también. Si te encontraban robando algo obviamente, Rosa, mi celular me ha robado. En esa época no hay celular, en esa época, no es malo. Te habrás robado otra cosa, ¿no? Si te encontraban robando, prácticamente te ahorcaban. Imagínate, los ladrones, los asesinos eran condenados a la horca. Así eran, o eran fusilados. Y obviamente que lo malogró porque él era muy racista, odiaba a los negros, porque restablece la esclavitud de negros, ¿no? Salaverry es lo que hace. Inclusive cuando algún campesino se sentaba en el parque, venían y lo azotaban. ¿Qué tienes que hacer? Lo azotaban al pobre campesino. Acá en el Parque Sucre no podían venir. Había gente que venía domingo al Parque Sucre, porque ahí era el mercado. No había el mercado de FB Banco, no había el mercado Choro, no, señores. El mercado era ahí, funcionaba en el Parque Central, en la Plaza Mayor. Ahí era el mercado, ahí venían a vender papa, todo eso. Pero si veían a alguien de la chacra que había venido a vender, lo azotaban. En la época de Salaverry, así era. O sea, prohibido que algún campesino pase por el parque. Así era. Daba mala imagen y le sonaban al pobre. Imagínate. Eso lo malogró del señor, ¿no? Era un poco, muy, se podría decir, muy racista, muy clasista. Y al final fue vencido. ¿En qué batalla, señores? Muere Chuco. Fuerte, fuerte. ¿En qué batalla? No, ese es otro. ¿En qué batalla, chicos? Vamos. Fue derrotado en qué batalla Salaverry. Las leches. ¿En qué? En las galaxias no, hijo. En Guerra Mundial Z tampoco. Vamos, ¿en qué batalla? En el chat dice... Chumayo. Es guerra, no, hijo, no es. ¿Chumayo? No. Socobaya. Por ahí está, por ahí. Socabaya. Tacabaya. Socabaya. Muy bien, Socabaya. Muy bien, a los dos les voy a dar puntaje. Ya primero el otro, ya, Joseph, te voy a dar puntaje. Ya, Socabaya, no te olvides. Socabaya. Pero bueno, han acertado. No se olviden, la batalla de Socabaya, y después de eso fue fusilado en Arequipa por órdenes de Santa Cruz. Bien, funciones del presidente. No te olvides, la función del presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Muy bien. No te olvides, es hacer cumplir la Constitución sí o sí. Y los tratados, leyes, además disposiciones legales. Eso muy bien. Eso es lo más importante. Ahora, representar al Estado dentro y fuera de la República. No te olvides, la función del presidente, representar al Estado dentro y fuera de la República. Dirigir la política general del gobierno. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Convocar a elecciones para presidente de la República y para representantes al Congreso, así como para alcaldes, regidores. ¿Están de acuerdo? No te olvides entonces, uno, cumplir es hacer cumplir la Constitución, eso de ley, tiene que ser sí o sí. ¿Ya? Ahora, representar el Estado, obviamente hemos dicho que personifica. Otro, dirigir la política general, tiene que dirigir toda la política general de gobierno. Y el 4, velar el orden interno. Debemos velar siempre por el orden interno. Ahora, por ejemplo, un poco que hay un desorden y se va a generar más desorden si siguen llamando a una cuarentena, porque inclusive ha habido como 4 personas en todo el Perú que se han suicidado por deuda bancaria. Ponte a pensar, ya no saben dónde sacar, entonces estamos en crisis tremenda, ¿no? Entonces, y ahí no hay un orden tanto así como se puede expresar, porque, por ejemplo, con Reactiva Perú se ha apoyado con 3 millones a la empresa de periódico, imagínate, de lo que era la República, igualito al otro con 3 millones. Y al canal televisivo de América con 7 millones se le apoyaron en Reactiva Perú. Entonces, ¿y dónde queda la gente marginada, la que realmente necesita? Las microempresas, profesor. Las microempresas están quebradas, ya han sacado préstamos de los bancos y no saben cómo pagar. Pónganse a pensar, estamos en una situación realmente muy crítica. Estamos en la peor situación y entonces hay un desorden interno, no ha actuado bien el gobierno, ¿no? Posiblemente hubiese avanzado como otros países que han cerrado la frontera antes de que el virus llegue, cuando no había ningún caso cerrado. Luego ingresaron, ni crean, ha habido casos de descuido, pero ya eran mínimos. Se pudo controlar, en cambio ahora no se puede controlar.
hay un desorden tremendo. Todos están muriendo, diarios están muriendo con el virus. 14, 15, 12, así en Ayacucho inclusive. Siempre eligen presidentes ratas, profesor. Quizás ese es nuestro defecto, ¿no? Pero en este caso él no fue elegido, pero igual corresponde al mismo partido, ¿no? A PPK, pero sin embargo estamos muy mal. Estamos muy mal y ojalá esto de verdad ya termine, ¿no? Y que la vacuna no sea rusa, sea de donde sea, porque ahora dice que Estados Unidos también lanza ya su vacuna, China también va a lanzar su vacuna al ver que Rusia no se han quedado atrás. Entonces va a haber, de haber vacunas sí o sí para el 2021 ya va a haber vacuna. 3 países están lanzando, hasta China, Estados Unidos, Rusia. De quien sea tendrán que adquirir porque no podemos estar así nosotros muriendo como animales. Dígame. Dígalo. Ya, bien, vamos. Entonces, no se ve, acá hemos visto, ¿no? En la pandemia no se ha visto por el orden interno. Hay un desorden tremendo, una desigualdad tremenda y estamos muy mal. Inseguridad interna y externa, realmente muy pésima. Y ojalá esto de verdad pueda mejorar esta situación porque así no vamos a llegar a ningún lado. Mire, yo tengo amigos que realmente están en la condición precaria, que son músicos, están en la peor condición en este momento, no saben dónde sacar, de verdad. Pues hay gente que llora y yo no sé cómo apoyarlos. Y en mi posibilidad trato de apoyarlos, pero hay papás que viven y mantienen a sus hijos y no saben qué hacer. No saben qué hacer porque todos los puestos están ocupados en los tiros, no hay trabajo. No hay ni en las empresas, ni para que carguen cemento, ya no hay. O sea, prácticamente hay una escasez laboral fuerte. Y aparte de eso, hay el 30% ha sido ocupado por extranjeros, el campo laboral. El 30, incluso hasta el 40% me atrevería a decir yo. Entonces, en todo eso, si él realmente amaría al Perú en un momento antes de que se dé esta crisis, pudo haber expulsado a muchos venezolanos, poner un límite, ¿sabes qué? Ingresan tanto. Y ahora en esta situación no hay muchos trabajos tan ocupados por venezolanos y no hay trabajo para los peruanos. Están en la peor condición ahorita el Perú. Están en la peor condición. Los más ricos son los que están más solventes, los que no están en condición precaria. Y bueno, pues entendemos, ya los renegados. Convocar al Congreso a la legislatura extraordinaria. Dirigir mensajes al Congreso. Aparte es también ejercer la potestad de reglamentar las leyes, ¿ya? Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, ¿ya? Esa es su función. Aparte de cumplir también hacer cumplir la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Sí o sí tiene que, si ha ganado otro partido, tiene que hacer cumplir sí o sí. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Nombrar embajadores y ministros. Recibir a los agentes diplomáticos, presidir el sistema de defensa. ¿Estamos de acuerdo? Cuando viene alguien de visita, el presidente debe recepcionarlo. Entonces hay que presidir también el sistema de defensa y organizaciones, ¿ya? Distribuir, disponer empleo de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo van a actuar las Fuerzas Armadas? ¿Cuándo? La Policía Nacional. Bien. Ahora, aparte de eso, también adoptar medidas necesarias para la defensa de la República. Pero, ¿ustedes creen, por ejemplo, al dejar ingresar a casi 1 millón de venezolanos, no se deteriora la seguridad del país? ¿Ustedes qué dicen, estudiantes? ¿Vamos? Profesor, ¿Creen que afecta? ¿Creen que el presidente cumple lo que en realidad dejar ingresar a muchos extranjeros al Perú? no, profesor. Cumple así su defensa, como se habla, por ejemplo, el número 15 dice adoptar medidas necesarias para la defensa. ¿Qué es? Han asesinado cantidad de peruanos y venezolanos. No es que yo me oponga, pero en realidad es lo que ha pasado. Era que ingrese un número determinado, ¿sí o no? Sí, profesor. ¿No? Han venido al Perú porque saben que acá pueden hacer lo que quieren, profesor. Bueno, ojalá que esto de verdad mejore. Vamos a leer ese, leemos, a ver, leamos. Muy bien, ya hemos leído. Ahora, ya habíamos visto, el presidente también puede declarar la guerra, firmar la paz, regular las tarifas arancelarias. Indultos, conceder indultos. Muy bien, indultos, conmutar penas inclusive, ¿eh? Puede conmutar penas
el indulto humanitario, digamos, Abimael Guzmán cometió tal, él puede indultar inclusive hasta el criminal más grande. Así es, de verdad, esa capacidad. Fujimori, profesor, ¿qué es el caso de...? Igual él puede indultar, está en su facultad de él indultar, conmutar la pena hasta de Fujimori, él puede hacerlo, pero no se merece esa gente, así les digo la verdad, no se merece. Han sido tremendos asesinos. En la época de Fujimori, chicos, han muerto 75,000 personas. Ya fuera de lo que ha sido los asesinatos que ha hecho Sendero Luminoso, fuera, el ejército asesinado. Era dirigido, creo, profesor. Claro, 75,000 muertes. Eso significa que no ha actuado bien. Es mucho, es un exceso. ¿Ya? 75,000 muertes en el mandato de Fujimori. Es uno de los criminales más grandes de toda Latinoamérica. Está por encima de Pinochet, porque en la época de Pinochet había 35,000 muertos. Y en la época de Fujimori había 75,000 muertos. Es muy poquito para Pinochet. La muerte de Pinochet, mejor dicho, las muertes, muy poquito para Fujimori. Es un exceso. Entonces, eso también tienen que tomar en cuenta. Por eso cuando ustedes analicen, digan, no, yo soy fujimorista, tienes que darte cuenta de todas las acciones. En realidad, ambos han cometido graves atropellos, los terroristas y además también el ejército. Los dos han cometido terribles atropellos de lesa humanidad. Bien, sigamos. Ahora, ejercer las demás funciones de gobierno y administración de la Constitución, ya que la Constitución y la ley se encomiendan. Todo eso ya nos explicado, ¿no? Ahora, la vacancia de la presidencia. Ya, muerte del presidente, se puede vacar cuando hay muerte, obviamente. Su permanente incapacidad moral también. Si hay una incapacidad moral y física declarada por el Congreso, ya. Si hay una incapacidad física, inmediatamente, vacancia. Si hay incapacidad moral, como lo que ha habido de PPK, igualito. Ahora, aparte de eso, también aceptación de renuncia. Se puede aceptar. Renuncia a la presidencia, muy bien. Si el Congreso acepta la renuncia, adelante. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso. ¿Ya? Y no regresar a él dentro de un plazo fijado. Yo he salido del territorio nacional sin permiso, probablemente me pueden vacar. Ahí sí hay vacancia. O digamos, he salido del Perú por 7 días ya, pero sin embargo he vuelto de un mes. Entonces no he vuelto en el plazo de me he excedido. Automáticamente puedo ser vacado por eso también. Otro también es la destitución tras haber sido sancionado por algunas de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. ¿Ya? Si quiero leer más, un poquito debo leer el artículo 117 de la Constitución Política, ¿ok? A la suspensión del ejercicio de la presidencia. ¿Cuándo se puede suspender? 1, por incapacidad temporal del presidente. Está enfermo, no sé si se ha infectado con coronavirus, el presidente entonces inmediatamente, ¿no? Ahora otra declarada por el Congreso también, ¿ya? Hallarse en este sometido al proceso judicial conforme al artículo. Voy a leer el artículo 117. Quiero conocer más sobre el tema. Artículo 117 de la Constitución Política. Yo voy a preguntar en los exámenes. ¿En qué artículo hablo sobre la suspensión? En el artículo 17. Sobre la vacancia, artículo 117. Así, ¿ya? Deben responder. Ahora, el Consejo de Ministros está encargado de la dirección y la gestión de los servicios, asuntos públicos. Cada ministro en los asuntos que compone la cartera a su cargo. También aprueba los actos del presidente de la República. Bien, presidente del Consejo de Ministros. Ahora veamos. El presidente del Consejo de Ministros puede ser ministro sin cartera, por si acaso. Yo no soy ministro de Agricultura, no es ministro de Desarrollo Social, no, o sea, no. Puede ser sin cartera. Ser desde el presidente de la República, ¿ya? El portavoz, por si acaso. O sea, después del presidente, él es el portavoz, a eso me refiero. Autorizado directamente por el gobierno. ¿Están de acuerdo? Coordinar las funciones de los demás ministros, refrendar los decretos legislativos, decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que sean la Constitución y la ley. Requisito para ser presidente de ministros, del Consejo de Ministros: ser peruano por nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, haber cumplido 25 años. Puede ser a los 25 años, imagínate, presidente del Consejo, imagínate, 25 años. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también pueden ser parte del Ministerio de los Ministros. Pueden ser iniciados al presidente. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profesor. Pero eso sí, habíamos hablado en la ciudadanía. ¿Un policía o un militar puede participar en elecciones? No, profesor, No, si no profesor. tiene que renunciar. Claro, a menos que renuncie. Pero en este caso, como ministro, sí puede. Sí puede. Sí puede ser ministro, por ejemplo, de Defensa, ministro del Interior. Puede ser un miembro, pero tiene que, simplemente es elegido a dedo, pues, por el presidente. Pero no así, o sea, va a ser elegido a nivel popular, no puede participar en contienda electoral, no puede, ningún policía ni militar, pero sí puede ser elegido. Porque todos los ministros no son elegidos por capacidad, son elegidos a dedo por el presidente. Es su cuerpo, la pirámide que constituye a raíz de la cabeza del presidente. Son órganos constitucionales de poder ejecutivo, encargados de las diversas áreas de desarrollo del país. Ya el protector del Perú, don José San Martín, creó los ministerios el 3 de agosto de 1821, ya a escasos 6 días de promulgar la independencia del Perú. Había creado 3 ministerios nomás. El primer ministerio era de Estado y Relaciones Exteriores. El encargado era Juan García del Río, era uno de los primeros ministros. De Guerra y Marina también, el teniente coronel don Bernardo Monteagudo. Ya era un boliviano, Bernardo Monteagudo. Y de Hacienda era el doctor Hipólito Unanue, usted sabe, padre de la medicina peruana. ¿Ya? Así sencillo. Entonces no nos olvidamos, los primeros ministros del Perú eran Juan García del Río, que era de Relaciones Exteriores, después Bernardo Monteagudo, de Guerra y Marina, y Hipólito Unanue, que era de Hacienda. Muy bien. Ahora, 2 años después, la primera Constitución Política del Perú, promulgada el 12 de noviembre de 1823, consolidó la existencia de estas 3 secretarías, otorgándoles el nombre de ministerios. ¿De acuerdo? O sea, gracias a la Constitución del 23 se le da el título de ministerios. Actualmente no existen 3 ministerios, en la actualidad existen, ¿cuántos dice? 19. 19, muy bien, 19 ministerios. Ahora, los requisitos para requisitos, según el artículo 124 de la Constitución Política, para ser ministro de Estado se requiere tener nacionalidad peruana, ¿sabes? Ser ciudadano en ejercicio, haber cumplido 25 años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser también. El artículo 92 plantea que los congresistas pueden desempeñar la función pública de ministro de Estado. Puede, pero tendrían que leer bien las situaciones en el artículo 92. ¿En qué situación están, no? Función. El Consejo de Ministros tiene, según la Constitución, la siguiente atribución principal: aprobar los proyectos de ley. Facilito, ¿verdad? Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República someta al Congreso. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia. Deliberar sobre asuntos de interés público también, ¿no? Además tiene sus funciones dirigir el proceso de planteamiento estratégico, aprobar la propuesta y presupuesto de las entidades del sector, ya respetando obviamente los dispuestos en el artículo 32, supervisar y su ejecución, todo eso. Establecer las mediciones de gestión de las entidades del sector y evaluar su cumplimiento. Promover la organización interna de los ministros y aprobarla, de acuerdo con la competencia que se le atribuye a esta ley. Designar, remover a los titulares de los cargos de confianza. Y más, ¿no? Hay varias funciones. Ustedes ya lo van a ir aprendiendo. Por expedir resoluciones supremas, refrendar los actos presidenciales, efectuar la transferencia, ¿ya? De competencia, ejercer las demás funciones y mucho más. Ya, profe. Muy bien, cuidados, ¿ya? Hasta pronto. Bye, bye.